Entonces, el bucle mientras hacer es un bucle que puede que no se ejecute nunca, puede que no necesariamente por alguna vez eso nos dé verdadero y que nunca se llegue a ejecutar y que el algoritmo pegue un salto y no pase por ese bucle. Eso es posible. Lo que vamos a ver hoy es un bucle que también es mientras y que acá le van a tener que prestar mucha atención porque de lo que dice la teoría a lo que es la práctica es totalmente distinto en cuanto a la sintaxis y eso va a pasar, pero está en uno también adaptarse y entender que cada lenguaje que vean tiene lo mismo, la estructura es la misma, funciona de la misma manera, pero se escribe distinto. Entonces, vamos a pasar a ver lo de lo que tendría que ser el trabajo práctico número 4. Voy a compartir la presentación. Cuando cargue. Bucles hay varios. Nosotros vamos a ver algunos que son los más importantes. Después los demás son similares y funcionan en algunos lenguajes, en otros sí, en algunos sí, en otros no, pero básicamente hacen lo mismo. Ya voy, ¿eh? Este es el último bucle que vamos a ver, el para, impara. El bucle que nos toca ver hoy es el hacer mientras que. Dice, es una estructura similar al mientras, fin, mientras. Repite un proceso una cantidad de veces, pero a diferencia del anterior, subrayen, permite realizar el proceso al menos una vez, ya que la condición se evalúa al final del proceso. En el anterior bucle, en el mientras, fin, mientras, nosotros evaluábamos al principio, en la primera línea del bucle, ya estábamos evaluando, mientras tal cosa, hacer. En este caso, es totalmente distinto. ¿Por qué? Porque primero hace y después se evalúa. Disparo, después pregunto, ¿viste? Bueno, una cosa así. En este bucle vamos a tener primero algo que seguramente es verdadero, o sea, ni siquiera se pregunta si es verdadero o no. Lo hace y después pregunta. La estructura en pseudocódigo es de la siguiente forma, es bastante complicada o más rebuscada de entender. Supónganse que tenemos un algoritmo, los cuales está definido como enteros tres variables, opción, OP de opción, suma y número. Inicialmente le damos a opción valor 8, ahora después vamos a ver por qué. Un valor 8 es un valor que no tiene mucho sentido, se le pone 8 como se le pudo haber puesto cualquier valor menos el 1. Suma, inicializa en 0. Por pantalla va a salir, ingresa un número, se lo va a leer, se va a guardar en la variable suma, lo que inicialmente había que era 0, más el número que se ingresó acá. Luego uno va a decir, por pantalla también, ingrese 1 para sumar, y se va a leer esa variable que se llama OP. Recién fíjense que al final está este rombo, que es el de preguntas. ¿Es opción igual a 1? Si es verdadero, hace esto la fecha.
vuelve hacia arriba de todo, hacia donde está, ingrese un número, se lo lee, se guarda ese número, se le suma a lo que estaba en la variable suma anteriormente, y se vuelve a preguntar, ingrese 1 para sumar, se lo lee. Esto va a ser verdadero siempre y cuando el valor que esté acá, o P, sea igual a 1. En el momento que uno ingrese un valor distinto de 1, o sea, por ejemplo, 8, va a salir a pantalla, la suma es lo que estaba almacenado en suma. Fíjense, la principal diferencia es esa. La pregunta de la variable OP, si es 1 o no, se hace al final. Primero se hace una vez y después se pregunta. Y el bucle está direccionado como estas flechas. Cuando es verdadero, pasa una cosa, y cuando es falso, pasa esto que está por acá. Si nosotros vamos a lo que es el PCIN, en una versión, en una configuración, se hace de esta forma. Obviamente se define como algoritmo y fin de algoritmo, nosotros tenemos como proceso en nuestro usuario. Se definen las variables enteras OP suma y num. OP inicialmente se le da un valor 8. Después suma se le da un valor 0 para inicializarla, porque la vamos a ir contando. Y fíjense que se llama hacer. Dice, hacer, no se pregunta nada. Esto hacer no es una condición. No va a decir si es verdadero o falso. Acá dice hacer, es como una orden. Hace tal cosa al algoritmo. Entonces, todo esto se hace, sí o sí se hace. Esta es la principal diferencia con lo anterior, lo remarco. Se ingresa un número, se lee ese número se le suma al valor de suma, que inicialmente era 0, y se guarda acá. Luego se pide escribir ingrese 1 para sumar otro número. Si se ingresó 1, sigamos acá, mientras OP sea igual a 1, vuelve a hacer esto. En el momento que OP sea distinto de 1, no va a volver al bucle al hacer. Cuando sea falso, esta condición que está acá va a decir escribir la suma es suma. Entonces, fíjense la principal diferencia de esto que estoy remarcando. Esto es una orden, no es una pregunta. Hace. Y una vez que termina de hacer esta instrucción, recién ahí se pregunta si el valor de OP es 1. ¿Se entiende esto que está pasando, la diferencia? Sí, Sí, antes sí. iba el mientras arriba del todo y después va el Y hacer, y pero ahora va al claro, revés. cuando iba arriba del todo, puede ser que el mientras sea Que no, falso y no claro, pase exacto, nunca. sí, que no se Acá no. ejecutara. Claro, acá dice hacer. Está una orden. Entonces, cuando nosotros queremos al menos una vez hacer las cosas, vamos a utilizar este tipo de bucle, a diferencia del anterior. Bien, Una consultita, perdón. sí. Y ahí el OP igual a 8. No entiendo bien esa parte. Porque OP inicialmente le tenemos que poner un valor que sea, que no sea 1. Porque si nosotros lo ponemos como 1, cuando nosotros queremos llegar acá, antes, es una forma de decir que OP se inicializa en algún valor que es distinto de 1, nada más. Ahora, porque en realidad, Perdón, ¿y no sí, se sí, puede poner mientras, no sé, OP distinto de algo? No, en este o al principio, como decís. no, en el otro, a mientras abajo. Sí, Ahí. eso es lo que le voy a marcar, porque en realidad ahora lo vamos a ver. Sí, Ah, tal porque cual. así me confundo. Porque queda medio feo así. Eh, Eso es lo que le quería marcar. Nosotros, así es como funciona el PCI en la configuración general. En la que tiene la UTN es distinta, y eso es lo que quiero remarcar. Si bien espero que se entienda qué es lo que hace el algoritmo, pero si nosotros queremos llevar esto a PCI, nosotros me refiero a esta facultad, lo voy a llevar a PCI. Los procesos. Bueno, definir. Acá teníamos OP, suma y num como entero. Perdón, un poquito más grande puede ser, por favor. ¿Sabes? Que no tengo cómo. No sé si alguno sabe cómo. Control y scroll, profe, dentro del programa. Ah, me habían dicho ya. Ahí está. Gracias.
Bien. Nosotros lo que hicimos, lo que dice acá, vamos a inicializar la variable OP en 8, dice, y la variable suma en 0. Esta es la del contador. Luego decía el algoritmo, no me acuerdo, hacer. Directamente ya arrancamos con el hacer. Pero nosotros, en esta configuración, no vamos a escribir hacer. Vamos a escribir algo parecido que se llama repetir. No, repetir no. Repetir. ¿Qué es lo que nosotros, fíjense, dice repetir hasta que? Este repetir hasta que funciona de manera equivalente a lo que nosotros estuvimos viendo en la diapositiva como el hacer mientras que. ¿Se entiende? Entonces nosotros vamos a repetir. ¿Qué es lo que queremos que se repita? Es como dar una instrucción. Como antes se decía hacer, ahora vamos a decir repetir. Repetir, escribir. Ingreso un número. Lo leemos. Ese número nosotros le habíamos dado el valor de num. Repetir, ingrese un número. Lo primero que va a hacer, fíjese que acá no se pregunta nada. Dice repetir, ingrese un número, se lo lee. Luego se lee suma a suma. Suma, ahora va a valer lo que valía anteriormente, que era 0 inicialmente, más num. Ahora le tenemos que preguntar, y esto es lo que vamos a, la pregunta que puede ser verdadero o falso. Escribir. Ingrese 1 para seguir sumando. Y lo que vamos a hacer es leer la variable que nosotros dictaminamos que sea esta, que es OP. OP es donde nosotros lo guardamos como que es la variable OP de opción. Y acá llegamos. Hasta que, ¿cuántas veces va a repetir esto? Piensen bien lo que van a decir, ¿eh? No se fijen. Las que sean necesarias hasta que usted ingrese un número distinto de 1. Claro, vos fíjate que en el algoritmo que yo les mostré decía igual a 1. Vamos a repetir hasta que OP sea distinto de 1. ¿Se entiende? Como había hecho una compañera, en la opción, en lo que está en la diapositiva, te hablaba de que OP sea igual a 1. Pero acá nosotros vamos a, en la diapositiva decía, hacer esto mientras que OP sea igual a 1. Pero nosotros esto lo vamos a repetir hasta que OP sea distinto de 1. Fíjense que va por otro lado. El algoritmo funciona igual, pero lo que nosotros estamos haciendo es algo parecido. Y cuando OP sea distinto de 1, nosotros queremos escribir, la suma es suma. ¿Se entendió lo que estamos haciendo? Fíjense cómo se reestructuró este bucle. El bucle se estructura así, repetir hasta que. Es el equivalente al hacer mientras que. En el mientras que le damos un valor de igual y acá estamos, ¿saben todos cómo hacer el símbolo distinto? Me imagino que sí, ¿no? Están los símbolos acá y si no con la doble desigualdad. ¿Se entiende esto? Vamos a ver ahora cuando lo ejecute cómo queda. Y entonces ahí no es necesario ponerle 8 OP, no se le pone nada directamente. Si quisieras al principio no le hubiese puesto nada. Sí, es costumbre. Todas las variables generalmente. No, esta no. Todas las variables generalmente por costumbre uno las inicializa. Costumbre más que nada, ¿eh? Entonces acá ingreso un número. 2, por ejemplo, ingreso 1 para seguir sumando, 1. Ingreso un número, 3. Ingreso 1 para seguir sumando. Ingreso un número 5, ingreso 1 para 0. Bueno, la suma es tanto. Me va a decir. ¿Se entienden? Sí, Paula, era lo que estaba diciendo. Se le asigna un valor en realidad por costumbre, porque todos los valores inicialmente se les
asigna un valor. Pero no, si quisiéramos no lo podríamos asignar también. Pero por costumbre, recomiendo que vayan aprendiendo eso. A que esas variables, esas variables vayan designándole valores. ¿Preguntas, dudas?